Yo les agradezco que me inviten a este tipo de eventos porque hablamos con públicos diversos, pero difícilmente llegamos a grupos tan especializados como son los agentes aduanales. Entonces, les pido si me ponen la presentación, por favor. Les voy contando México cómo vamos. Es un equipo de economistas jóvenes que se dedican justamente a compartir información útil para que todas las personas la puedan hacer suya. Desde 2014 hemos estado monitoreando la actividad económica y finalmente, como pueden ver en la pantalla, somos preponderantemente mujeres y gente muy joven. Entonces, con ese ángulo de juventud y arropadas por más de 90 expertos y expertas en comercio exterior, en economía, en desarrollo, les traigo 4 mensajes para que se lleven ustedes el día de hoy. El primero, me parece que es el más importante y el más evidente, que es que la economía mexicana se encuentra en un momento de oportunidad para el comercio exterior, pero sabemos de la volatilidad y los riesgos a la alza que hay en este mundo tan cambiante. Sabemos que además este crecimiento de los últimos años no ha alcanzado para compensar el crecimiento del PIB per cápita. Esto pareciera ser irrelevante, pero lo que nos indica es que no estamos yendo suficientemente rápido ni de manera suficientemente sostenible. La segunda lección es que las aduanas, sin duda, ustedes lo saben mejor que nadie, son fundamentales para aprovechar este momento, porque todo el comercio, que es el que está detonando el crecimiento, pues no solamente de la economía, sino también del ingreso de los hogares, del consumo y del bienestar, como verán un poquito más adelante, viene justamente partiendo del comercio internacional y por lo tanto los agentes aduanales son muy importantes. Tercera, que la innovación y la coinversión en el lenguaje de la 5T o del gobierno de Claudia Sheinbaum, hemos ido leyendo entre líneas, es justamente la participación del sector privado en los distintos sectores productivos, en concreto la energía, en la infraestructura, en las telecomunicaciones. Entonces, la innovación y la coinversión van a ser claves para tener aduanas más competitivas. Y sin duda, la última de las lecciones es que la inversión en el sur-sureste es clave para México porque no podemos dejar a 45% de la población en rezago, retrasando el proceso de integración regional del resto del país. Entonces, primero que nada, bueno, pues ¿dónde está la economía mexicana? Pues tenemos un cierre de sexenio lento e incierto, pero con una oportunidad de 40 años de integración regional, donde el nearshoring, a pesar de los detractores de esa palabra, pues ha sido un motor de crecimiento y de prosperidad compartida, como veremos más adelante. Podemos ver que México ha sido uno de los países que se ha ido recortando su expectativa de crecimiento por parte de entes internacionales, pero también del propio sistema financiero, en parte porque el segundo semestre de este año vamos a ver un menor gasto público y auguramos ver una agresiva contención de este gasto del próximo año. También porque hay muchísima incertidumbre, como decimos los economistas, idiosincrática, vinculada a cómo están llevándose a cabo cambios importantes institucionales en México y la incertidumbre que en este momento causa, obviamente, la posible reforma al Poder Judicial en los términos del Plan C. En términos de la expectativa de crecimiento, podemos ver en la línea azul cómo, pues de pronto, hubo un gran auge de expectativa y de optimismo respecto al crecimiento de México para el cierre de este año, en parte, por supuesto, por el nearshoring, pero también porque no veíamos que Estados Unidos fuera a frenar su economía apenas con los datos de hoy en la mañana, que vemos que se ha contenido la inflación, con las cifras más recientes del mayor desempleo en Estados Unidos y la menor creación de puestos de trabajo, pues ya vemos cómo empieza a haber una ralentización, pero no propiamente el amarrón que se esperaba antes. Sin embargo, pues obviamente este optimismo ha ido disminuyendo por razones contextuales globales, pero también por razones domésticas. Y sin embargo, aquí la nota de optimismo que les quiero dejar es: pueden ver que la expectativa de crecimiento para este año respecto a la que teníamos hace un año sigue siendo mayor. Entonces, el optimismo se contuvo, pero no desapareció. Segundo, podemos ver cómo veníamos creciendo en la época neoliberal entre el 2011 y el 2018 a una tasa del 2.3%, absolutamente insuficiente, porque estamos hablando que necesitaríamos crecer a un 4.5% de manera sostenida para que fuera un crecimiento sostenido, sustentable y compartido.
Sin embargo, ya estamos 5.6% por arriba del nivel prepandemia y ustedes se acuerdan, 2019 estuvo lentito y por lo tanto estamos solamente 4.3% por arriba de cómo cerramos el sexenio anterior. Entonces, aunque tenemos unas actividades secundarias que se han ido ralentizando, pues tenemos todavía una buena cantidad de stock de inventario, sobre todo en las empresas manufactureras. Con el comunicado del IMEF que saldrá en un ratito, van a poder ver cómo justamente las empresas grandes siguen por arriba del umbral de optimismo. Tenemos además muy claramente, y esto creo que vale la pena detenerse un segundito a ver, la trayectoria de crecimiento en verde de México, en rojo de Canadá y la línea continua de hasta arriba de Estados Unidos. Esa trayectoria regional de crecimiento estaba empatada hasta prácticamente 2018, el cierre de 2018, donde a pesar de venir de ya 2 años de vapuleo por la administración Trump, que entró en 2016, pues vemos cómo la incertidumbre respecto a la economía doméstica, respecto a las instituciones, al estilo de gobernar del presidente López Obrador, generó una disminución en la inversión y por lo tanto una contención en esta inversión que detonó que no hubiera la misma trayectoria de crecimiento que veníamos observando antes. Entonces, creo que vale la pena detenerse a revisar esto, porque muchas veces pensamos que los contextos políticos no afectan a la economía. Más claro, ni el agua. Creo que se puede ver cómo la incertidumbre vulnera la inversión y la inversión frena el crecimiento. Aquí no sé por qué se está viendo tan raro el dibujito, pero bueno, era un mapita de la región norteamericana. Y lo que quiero transmitirles aquí es que justamente el volumen de intercambio comercial en 2023, ustedes lo saben, ha sido récord. En 2024 seguimos importando más de lo que exportamos, pero traemos todavía muchas importaciones de bienes de capital y bienes intermedios. Eso quiere decir que el dinamismo de la integración comercial regional sigue bastante optimista. También tenemos exportaciones automotrices, que es pues, 1/3 prácticamente de toda la exportación de mercancías, con un crecimiento acumulado de vehículos ligeros de alrededor del 8% en lo que va del año, y traemos una buena trayectoria que nos permite pensar que esa industria en concreto va a terminar por arriba de lo que traía el año pasado. Respecto a el rol que juega justamente la actividad vinculada a la integración comercial, estamos hablando que en los sectores de manufacturas, comercio al por mayor, transporte y almacenamiento, que son estos 3 grandes sectores, más del 50% de la economía, más del 40% de la economía, tenemos 1/4 de la población ocupada. Esto es muy importante porque no solamente estamos hablando de mayor crecimiento económico, estamos hablando del bienestar de las familias y, por supuesto, casi 80% de la inversión extranjera directa en estos mismos sectores, y se le suma, por supuesto, servicios financieros tan importantes para el comercio exterior. Podemos ver aquí el crecimiento o la recuperación respecto al nivel, digamos, del año pasado, comparando el primer trimestre de este año con el del año pasado. Comercio al por mayor, transporte y almacenamiento, industrias manufactureras han tenido pues, contrastes mixtos. Industrias manufactureras han tenido ahí un pequeño revés. Esto es importante porque el sector secundario, o más bien en concreto, las actividades manufactureras son 1/3 de la economía, digo un 20% de la economía. Es el sector que por sí mismo es el más grande y lo que podemos ver es que toda la actividad aduanera dentro de las actividades terciarias pues tiene un rol muy importante porque la actividad terciaria no deja de ser 60% de la economía. Ahora, la inversión privada. Mucho se habla de que si vamos bien en inversión o no. Bueno, primero que nada, el 90% de la inversión en México es inversión privada. Por eso la coinversión es una palabra tan importante que rescatar de los discursos de la virtual presidenta electa, porque de esto nos está hablando, de para dónde va la trayectoria de crecimiento. Traemos un consumo que está pues, a más o menos 15% por arriba de lo que había a nivel prepandemia, pero la inversión está más arriba, está 18% por arriba de lo que traíamos al principio del sexenio. Sin embargo, esta recuperación de 18% se dio apenas prácticamente en los últimos 18 meses. Entonces, no destruyamos la confianza que nos costó tantos años esperar a que llegara, digamos, primero por la llegada del presidente López Obrador, luego por la pandemia y luego la recuperación, para que la inversión siga fluyendo.
Ahora, la recuperación regional también ya habla de algo más o menos homogéneo. Solamente 6 estados presentan una actividad económica menor a la que traían en el prepandemia. Sin embargo, destaca 2 cosas. Primero, Tamaulipas sigue estando en números rojos, siendo que además es el punto de cruce más importante a nivel nacional en este momento. Y eso nos habla de la importancia de tener inversión en tecnología y en infraestructura. Y obviamente la alianza de Carem y Cedecop, tanto en Veracruz como en el caso de Oaxaca, son particularmente relevantes porque uno de los polos de desarrollo que ya escucharon en la plática previa, pues es justamente el de el corredor interoceánico. Es un momento de oportunidad porque tenemos no solo más de 3,000 kilómetros de frontera, sino 14 tratados, 30 acuerdos de protección de la inversión. Y bueno, pues nuevamente lo que necesitamos es inversión en tecnología, en infraestructura. Y me voy a tener que ir rápido en estas láminas y les ofrezco una disculpa porque se movieron las banderitas y los dibujitos. Pero los acuerdos de integración comercial regional en Norteamérica, tanto el Telecán como el TEMEC, pues dan cuenta cuando hablamos de que 80% de las exportaciones de México son con Estados Unidos y más del 30% del comercio de Estados Unidos depende de Canadá y de México. Y aunque la relación no sea balanceada, pues digamos que tenemos ahí un espacio de negociación ante este mundo incierto donde pues una posibilidad es que llegue nuevamente el señor Trump. Tenemos el 16% del comercio que Estados Unidos tiene con el mundo. Tenemos una inversión extranjera directa que todavía está rompiendo niveles récord, por lo menos con las cifras preliminares en el primer trimestre del año, estaba 9% por arriba del primer trimestre del año pasado. Pueden ver las barritas rosas, es la reinversión de utilidades, muy criticado por un segmento muy importante de la economía, porque dicen no son nuevas inversiones, pero eso te habla de que quien ya está aquí está dispuesto a invertir más y está dispuesto a creer en México, porque muy probablemente las cosas no vayan a ser muy diferentes como han sido hasta ahora. Cuando revisamos la composición de la inversión extranjera directa, vemos que 4 países constituyen pues 3/4 partes de la inversión, Estados Unidos la mitad, pero también Alemania, Canadá y Japón juntan un 30%, digamos, de manera aglomerada, y México sigue estando en el top 5 de las economías emergentes que más inversión extranjera directa atraen en el mundo. Regresamos también a la posición 21 de 25 dentro del índice de Kearney y tenemos un volumen de 1.6 billones de dólares, o en inglés, 1.6 trillion de intercambio comercial al año. Nos interesa justamente hablar ahora del futuro de los negocios y la economía en Norteamérica porque tenemos la revisión sexenal en 2026 del TEMEC. Tenemos las metas de descarbonización incompletas para 2030 y claramente el reporte del New Climate Institute de ayer nos dice que tenemos que invertir 340,000 millones de dólares en el sexenio para poder alcanzar dichas metas. Pero también hemos visto cómo la mitad del mundo se fue a elecciones o se está yendo a elecciones este año y lo que tenemos en la región, que es este reporte sexenal, pues lo que nos dice es, tenemos un instrumento comercial único, tenemos millones de empleos que están embebidos, 50 millones de empleos que están embebidos en toda la cadena productiva de comercio, transporte, almacenamiento y manufacturas. Tenemos estabilidad y Estado de Derecho y tenemos instituciones que promueven diálogos, que aunque no nos llevemos siempre bien, al final del día nos permite tener acuerdos conjuntos como el arancel al acero que se anunció el día de ayer, que pareciera ser unilateral, pero al final el Gobierno de México está de acuerdo. Pero antes de poder celebrar esta revisión sexenal, pues tenemos que resolver un montón de temas. Entre otros, necesitamos mejorar el desempeño logístico para aprovechar el momento. Tenemos, no me voy a detener aquí, las 50 aduanas, 21 fronterizas y 60% de las operaciones aduanales en Nuevo Laredo, Tijuana y Ciudad de México. Sin embargo, estamos en el índice de desempeño logístico muy por debajo de nuestros socios comerciales, Canadá. Pueden verlo hasta arriba en esta tabla de comparación, en este índice de desempeño logístico del Banco Mundial, y México se mantiene por debajo de manera sostenida de países como Panamá, que son justamente contra los que queremos tener algún tipo de ventaja comparativa. Este índice de desempeño logístico nos pone arriba en 6
en uno de los 6 indicadores solamente, en la facilidad para localizar y dar seguimiento a envíos, lo cual habla de la buena inversión que hay, digamos, en los sistemas, pero nos deja una tarea muy importante que atender en por lo menos 3 rubros. Eficiencia en el despacho aduanero, y sí les están hablando a ustedes, facilidad de coordinar embarques y calidad de infraestructura, digamos, no es muy alta. Claramente hay cosas que funcionan bien, como la frecuencia con la cual los envíos llegan al destino, como la facilidad para localizarlos y la competitividad que implica estar cosidos por el costado con Estados Unidos. Sin embargo, la falta de inversión en investigación, tecnología, desarrollo es algo sistémico en México. Se ha perdido la bonita costumbre de tenerlo en la ley, el 1% de inversión en tecnología, pero pues lo cierto es que traemos unos niveles de inversión en investigación y desarrollo similares a los que teníamos en los años 90, y México está en la posición 58 de más de 180 países a nivel mundial en este rubro. Me voy a robar 1 minuto más del tiempo que me tengo asignado porque quisiera no dejarlos con el mensaje a la mitad. El índice de progreso social que calcula México, ¿cómo vamos? Es decir, la organización que represento, se puede observar en el mapa, donde claramente el norte está en verdes, el centro, occidente, está más en amarillitos y el sur-sureste está más bien en rojo. Sin embargo, el anuncio que hizo esta semana la Secretaría de Economía, pueden ver claramente cómo los anuncios de inversión una y otra vez, semestre tras semestre, trimestre tras trimestre, caen preponderantemente donde el progreso social es alto. Y esto obviamente tiene una lógica. Nadie llega a invertir donde no hay servicios de logística, de infraestructura, de urbanización, pero también trae una lógica invertida. Una vez que tú ves el mapa completo de Norteamérica, que va más adelante, pueden ver cómo el bienestar sí viene vinculado también al comercio exterior. No me voy a detener en la estrategia de relocalización del gobierno porque no tenemos tiempo para ello, pero el esfuerzo compartido tiene que ser eso, compartido, porque si lo hacemos por separado no vamos a llegar. De ahí la importancia de tener la solidez y la competitividad en términos aduanales, sobre todo ante la posible llegada del señor Trump a la presidencia de Estados Unidos, porque pues primero muertos que dejar de comerciar, pero el TEMEC no necesariamente va a estar garantizado. Tenemos en Norteamérica trabajos de calidad y prosperidad a nivel local gracias a esos empleos. Tenemos un PIB per cápita que en Canadá y en Estados Unidos ha crecido cerca del 30% desde los años 90 y México nos ha quedado de ver a los mexicanos porque solamente ha crecido 18%, pero vaya, hay un aumento. Norteamérica además constituye hoy día 1/3 del PIB mundial y podríamos ser el 45% del PIB mundial en unos 10, 15, 20 años si sabemos trabajar de manera coordinada. Y tenemos 55 millones de empleos que les mencionaba yo al principio, vinculados justamente a los sectores de comercio, almacenamiento y manufacturas en los 3 países. Entonces, como pueden ver, la prosperidad es compartida, la inversión llega cuando se hace un trabajo en conjunto, cuando hay instituciones y cuando hay confianza entre los socios comerciales. Finalmente, retomando un poco las narrativas de estos tiempos, donde lo que importa es no solo el crecimiento, sino tener una prosperidad compartida y hacernos competitivos de manera organizada, me quedo con esta estampa que es la que les quería yo compartir desde el comienzo. Este es el bienestar, este es el índice de progreso social comparado en los estados de Estados Unidos y los estados de México, y pueden ver cómo el sur de Estados Unidos, el norte de México, las 2 penínsulas, Yucatán y Baja California, y algunos estados de Occidente y el centro del país, comparten un mismo nivel de bienestar. Esto está íntimamente vinculado a estos 40 años de apertura comercial que les contaba yo hace un momentito. Y bueno, con eso me quedo porque ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Invitamos a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional a entregarle un reconocimiento a nuestra conferencista.